Teorema fundamental de la aritmética, mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Los números primos nos han comentado que son aquellos que solo son divisibles entre sí mismos y la unidad. Desde el punto de vista de los números naturales, nos dicen que un número primo no se puede obtener como el producto de dos números naturales que no sean el mismo y la unidad. Tenemos, por ejemplo, los naturales del 1 al 13. Aquí observamos que muchos de ellos no pueden ser obtenidos por el producto de ellos mismos y la unidad. Y observamos, por ejemplo, el número 2 es el número natural 2 por el número natural 2, el 3 es 2 por 3, el 8 es 2 por 2 por 2, el 9 3 por 2, el 10 2 por 5 y el 12 2 por 2 por 3. Es decir, estos números son divisibles con otros números diferentes que ellos mismos y la unidad. Cuando observamos los huecos, en el caso del número 2, el número 3, el número 5, el número 7, el 11 y el 13, nos damos cuenta de que estos cumplen con esa definición, es decir, tenemos números primos. Los números que aparecen representados como el conjunto de otros factores podemos representarlos con sus respectivas multiplicaciones. Eratóstenes, un sabio de la antigüedad, creó la criba de Eratóstenes, en la cual, haciendo divisiones sucesivas de con 2, con 3, fue obteniendo el conjunto de los números primos. Aquí los podemos observar. Los números primos también son inconmensurables. Aquí, por ejemplo, tenemos la petición de hacer una búsqueda del 2 al 1000 para tener una tabla con un mayor panorama. Existen los criterios de divisibilidad, los más usuales, por ejemplo, la división entre 2, la división entre 3, la división entre 5, la división entre 10, etcétera, que son muy útiles a la hora de hacer una descomposición factorial. Aquí, bueno, si ustedes gustan detener el video, hay ejercicios para ir practicando esos criterios de divisibilidad. Los números compuestos son números naturales que tienen dos o más divisores. Ejemplos, el número 4, el número 14, el 256, el 2 a la cuarta potencia, 3 al cubo, etc. Nos dice el teorema fundamental de la aritmética que un número natural puede ser representado con sus factores primos. La propuesta del teorema fundamental de la aritmética, por ejemplo, es el número 80 en forma de factores primos. Sabemos que 80 es divisible entre 2, sabemos que 80 es divisible entre 5. Proponemos iniciar con el primo mayor. 80 entre 5, hacemos la división, 80 entre 5 es 16, 16 entre 2 es 8, 8 entre 2 es 4, 4 entre 2 es 2 y 2 entre 2 es 1. La representación factorial del número 80 es 2 a la 4. Entonces, el número 80 está representado por 2 a la 4 multiplicado por el número 5. Como ejercicio, se sugiere detener la grabación y realizar la descomposición factorial del número 216. El mínimo común múltiplo es un número divisible entre un conjunto determinado de números. Por ejemplo, calcular el mínimo común múltiplo para el número 6, 15 y 21. Observamos que son divisibles todos en común entre 3. Después observamos que serán divisibles por separado. Dividimos entre 2, dividimos entre 5, dividimos entre 7
y al multiplicar sus factores obtendremos que el mínimo común múltiplo de 6, 15 y 21 es el producto del factor 3, factor 2, factor 5 y 7. Y finalmente sabemos que es el número 210. Para verificar que 210 es divisible entre 6, 15 y 21, hacemos las operaciones. Para verificar el criterio de divisibilidad debemos de recordar que el cociente debe de ser entero y el residuo debe de ser 0. Y es correcto nuestra descomposición factorial. Si nos solicitan el mínimo común múltiplo de los números 16, 48 y 60, observamos que son divisibles todos en común entre 2. Podemos hacer la división entre 2, después hacer por separado lo que corresponda a cada división en particular. Aquí obtenemos que nuestro mínimo común múltiplo del conjunto solicitado es 2 a la 4 por 3 y por 5. Cuando nos hablan del máximo común divisor de varios números, es el mayor de los divisores comunes a dichos números. Si el conjunto de números anteriores en donde habíamos determinado el mínimo común múltiplo, ahora determinamos el máximo común divisor, observamos que es el divisor común del conjunto. Para 6, 15 y 21, este divisor es 3. Considerando el ejercicio anterior, el máximo común divisor de 16, 48 y 60 es el número 4. Muchas gracias.